pura gracia. Y parece que entonces le estamos exigiendo a los demás que lo busquen, que se esfuercen, que trabajen, que tienen que llegar a ese conocimiento y tienen que llegar a esa fe por el trabajo y por el esfuerzo. No olvidamos que nosotros éramos igual que ellos y que el Señor ha tenido misericordia y que por tanto con esas personas nosotros tendríamos que tener esa misma paciencia y esa misma misericordia. Si actuamos con esa falta de paciencia o de gracia o de amor para con el otro, ¿no estamos anulando completamente el trabajo que decimos hacer? Y por tanto yo señalo y os digo, ¿cuáles son las motivaciones que hay ahora en tu propio corazón? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuáles son los propósitos que estás buscando? No es tanto que tú tengas cosas que decir o cosas que hacer o cosas que sentir, sino que eres realmente. ¿Eres de beneficio o eres de perjuicio? Puedes acumular toda la riqueza del Evangelio y del conocimiento, de la sabiduría, de la experiencia como creyente, pero si no hay amor delante de Dios y delante de los demás, quedas en nada. Déjame la tercera advertencia o el tercer ejemplo, caso. Dice versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El ejemplo también, la hipérbole que está trayendo Pablo en estos 3 versículos, pero aquí dice, si repartiese todos mis bienes. Bueno, no conozco ninguno que haya sido ejemplo de esto en medio de nosotros, pero aún así, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo lo hacía. Pablo se podía presentar, no lo hace en este caso, pero lo hace un poco antes en esta carta, también como lo hemos visto en el libro de Hechos y en otras ocasiones. Pablo repartía lo que tenía y trabajaba para mantenerse en su trabajo. Se gastó a sí mismo todo lo que tenía, como hemos dicho anteriormente, y se gastó como persona hasta morir, nos dice en la obra del Señor. Pero si todo esto lo hace sin amor, dice, de nada me sirve o de nada nos sirve. Puedes hacer algo, puedes hacer mucho a tu alrededor y dice que puede llegar a ser inútil en lo que estás haciendo. En el caso de repartir los bienes, como dice aquí. Pongamos el ejemplo de labrar la tierra. Haces el inmenso esfuerzo de labrar la tierra como agricultor, hortelano, y el gran esfuerzo de cubrirlo con la semilla y de regarlo con el agua, y todo ese esfuerzo, y al final del trabajo no recoger nada. Imagínate la tristeza, el dolor, las dificultades que eso crea cuando hay un trabajo en el campo profundo, extenso y al final no hay cosecha alguna. Bueno, pues esto es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que puede ser la persona más activa, que puede ser tremendamente activa en la vida de iglesia, en la vida del hogar, en la vida del trabajo, de los que está a tu alrededor. Y te puedes implicar en muchos asuntos y esforzarte en gran manera en todos esos asuntos hasta que pierdas las fuerzas o llegue el cansancio y el agotamiento. Pero si todo eso lo haces sin amor, dice, ese trabajo será inútil. ¿No habéis pensado, por ejemplo, el que está limpiando la casa y lo va ensuciando con sus pies llenos de barro? Y lo que piensas que estás limpiando, en realidad lo vas ensuciando más.
Cuando están tus manos llenos de la grasa y pensar que tú puedes ir limpiando y en realidad lo que estás haciendo es extender la suciedad mucho más de lo que antes estaba. La tierra tiene que ser abonada, porque nuestra obra tiene que ser abonada con el afecto, con el amor, con la paciencia. Y puede que incluso lo puedes estar envenenando con tu actitud o con tus comportamientos. Mucha de la obra de la Iglesia la podemos estar envenenando y cambiando, aun cuando pensamos que estás haciendo algo positivo, que eres muy activo en algunas actividades. Las críticas, el chismorreo, las murmuraciones están ensuciando todo lo que hay a tu alrededor. Estás ensuciando todo lo que limpias o piensas que estás limpiando. Y por tanto todo ese trabajo y todo ese esfuerzo nos dice que llega a ser inútil. Tus obras, dice una frase en español, tus obras no me dejan oír tus palabras. Y todo lo que tú puedas estar diciendo o queriendo decir, lo estás encubriendo, lo estás ensuciando, lo estás haciendo inútil y sin sentido por tu comportamiento y por tu actitud. ¿No es esto lo que puede estar ocurriendo en medio de nosotros y en tu propio caso o en el mío y que tendríamos que considerar de manera seria? Que sí es verdad, tienes que hacer lo que haces según las Escrituras y el don que el Señor te ha dado, pero si en Él no hay el amor, todo ese trabajo queda en nada y será inútil. Tienes que pensar, no solamente como hemos dicho antes, en tus motivaciones. Tienes que pensar cómo estás actuando y cómo estás comportándote cuando estás haciendo las cosas. A veces estamos haciendo lo correcto, pero con desgana, con desprecio. Y por tanto es inútil para ti, porque no te está dando la paz y la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho, sino que lo estás haciendo inútil para todos los que están a tu alrededor, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, ya sea en la calle, etc. Son palabras las que tú tienes del Evangelio que envenenan o que sanan. A veces podemos estar diciendo, y es verdad, que el Evangelio dice que el pecador se condena, pero ¿lo estás diciendo con ironía, con desprecio, o lo estás haciendo para producir el dolor necesario para el arrepentimiento y la salvación? Por tanto, tendremos que decir, por favor, en el nombre del Señor, que tus palabras y tu trabajo, que tu esfuerzo sean sanadores. Así que fijaros bien esta advertencia que nos hace. Si nuestros dones o nuestro ejercicio o nuestro actuar es sin amor, lo estamos haciendo como un ruido molesto y ensordecedor, o estamos haciendo que quede en nada, o lo estamos haciendo convertido en algo inútil e inservible. Y tendremos que preguntarnos, por tanto, en nuestra vida de iglesia, si esto es así. ¿Y cuál es nuestro comportamiento? Vuelvo a decir, no estoy pensando en el otro, estoy pensando en ti en particular, como estoy pensando en mí. Ahora bien, en esto que estamos hablando de esta advertencia o esta advertencia en tres diferentes direcciones, nos hace preguntarnos un poco más. Claro, tenemos los dones, tenemos que ejercer los dones, tenemos que hacerlo con el amor verdadero y adecuado, porque si no, entonces lo hacemos inútil, todo ese don y todo ese ejercicio. Pero en realidad tendríamos que preguntarnos, cuando lo hacemos y cuando ejercemos nuestros dones, como todo lo demás, todas las cosas que las hagáis con amor, porque nos va a decir eso más adelante en el capítulo 16, también Pablo, todo hacerlo con amor. Todo eso que hacemos, ¿es por amor a qué? ¿Por amor a quién? Porque dice, si no hay amor, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo amor, de nada me sirve. Pero ¿amor a qué?
o a quién? Y bueno, creo que es de sentido común pensar que, en primer lugar, tienes que ejercer tus dones y tienes que trabajar e implicarte, tienes que manifestar como creyente que eres ante el mundo y en el mismo contexto de la iglesia por amor al Señor, en primer lugar. Lo que nos dice en el capítulo anterior, en el capítulo 12, en el versículo 2, por la causa del Señor, al que representas. El Señor te ha dado algo para que le sirvas. ¿Lo estás haciendo por un deber o lo estás haciendo por un placer de servir a tu Señor? ¿Estás obrando para agradecerle y para engrandecerle y para glorificarle a Él? ¿O lo estás haciendo por otras motivaciones? Tiene que haber amor en el ejercicio de tus dones y de tu vida cristiana como padre, como hijo, como ciudadano, como empleado, como empleador. Con un amor por el Señor, hacer todas las cosas por el amor al Señor en su nombre. Pero en segundo lugar, creo que Pablo se está refiriendo también en estos capítulos y en estos versículos por amor al hermano, entre los cuales está sirviendo. Creo que tenemos que servir en la causa del Señor y para el Señor, en medio de la congregación y de la iglesia, en el ejercicio de la fe, en el ejercicio de la paciencia o de la enseñanza o de la instrucción, etcétera, sin miradas de desaire. Quizá el otro no trabaja o no se implica y lo miramos con desprecio porque yo estoy haciendo mucho y tú estás haciendo poco o nada. Y creo que tenemos que hacerlo con la mirada de amor. Tú haz lo que tienes que hacer y deja que tu hermano o el que está a tu lado luche con sus propias debilidades, que el Señor ya le pedirá cuentas. Sin miradas de desaire, sin desprecio, sino con un afecto y con un acercamiento al hermano. Sin palabras hirientes, sin palabras despectivas, sino palabras curativas y palabras de perdón hacia nuestros hermanos. Claro que no está bien lo que está haciendo y claro que está manifestando con su debilidad ciertos problemas o cierta situación de pecado, pero nosotros tenemos que tratar el pecado sin herir, sin palabras hirientes, sino con palabras curativas, sin gestos despreciativos o humillantes, donde queremos mostrar nuestra superioridad o la inferioridad del otro, sino con gestos de recepción, de oportunidad, de brazos abiertos. Por eso tenemos que ejercer nuestros dones. Está bien, el Señor te los ha dado, haz lo mejor posible, pero hazlo con el amor. Amor a Dios y amor a tu hermano, en el verdadero sentido, como después nos va a decir más adelante. Pero creo que también se está refiriendo a que debemos de amar el trabajo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que el Señor nos ha dado y ha puesto en nuestras manos. Tienes que amar tu don, tienes que amar tu ministerio o tu servicio al Señor o a la obra del Señor. No tanto por lo que es en sí, sino por lo que consigue. Imagínate que tú eres un buen carpintero y un buen mecánico. No es tanto de que tú ames lo que estás haciendo, sino lo que vas a conseguir con lo que estás haciendo. Yo creo que no es agradable cuando a un enfermo hay que limpiarle los vómitos o la suciedad del cuerpo. Todas esas cosas son desagradables. Uno, no creo yo que le guste el mal olor o ensuciarse las manos. Pero creo que sí tiene un placer y un deseo o un amor por ver a esa persona que se recupera de su enfermedad, de su problema, de su sociedad. Nosotros tenemos que amar nuestro don no por el sí mismo de querer hablar o querer conocer o entender las cosas, sino por lo que eso va a producir. El beneficio que va a producir el ejercicio de mi don, de mi habilidad o de mi capacidad para el bien de la estructura o de la obra, en este caso, que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia. No se está buscando la fama. Qué buen carpintero, o qué buen doctor, o qué buen mecánico o maestro, sino qué buenos alumnos, qué buenos coches salen para adelante.
No busques el reconocimiento de ti mismo, sino del fruto que se consigue. Pablo dice a los discípulos suyos, a los creyentes, vosotros sois mis cartas de prueba. No está buscando gloria, vanidad para sí mismo, sino que pueda decir, el trabajo de Pablo ha conseguido este fruto. Mirad los cristianos. Me gozo en ver que tus hijos andan en la fe y en el amor. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Si el Señor te ha dado algo y te lo ha dado si es que eres creyente, hazlo con todas las ganas y con todo el esfuerzo, no para que te admiren, sino para que lo que tú haces resulte. Yo creo que sí puede haber que el agricultor le gusta trabajar y que le dé el sol, quemarse o ir en medio de las dificultades, el agotamiento al tener que limpiar la tierra y arrancar las malas hierbas y recoger las piedras que hay en el camino. Pero su mayor placer y gozo es cuando llega el momento de la cosecha. Es esto lo que nosotros tendríamos que estar buscando y esperando. Hacerlo por el amor al Señor, hacerlo por el amor a los hermanos, aun cuando sean más débiles, hacerlo por el ministerio mismo, por el servicio mismo. El poder ver que las personas son restauradas, el poder ver que los incrédulos puedan llegar a creer, poder ver que una iglesia pequeña se convierte en algo grande, que de pronto empieza a relucir su santidad y que nosotros hemos trabajado en ello, aun cuando haya sido la parte más pequeña e insignificante de todo el edificio, pero hemos puesto nuestra parte. No queremos que nos pongan una placa en el muro, lo que queremos saber es, yo estuve allí. Y yo lo estuve haciendo y yo participé. Esta obra ha salido adelante también con mi mano y mi esfuerzo. Tenemos que amar lo que el Señor ha decidido poner a nuestro alcance. Es ya una decisión que Dios ha tomado para contigo y para conmigo como creyentes de darte lo que tienes. Y tenemos que sentir el placer de saber que el Señor ha hecho lo que ha hecho por gusto. Uno podría decir, yo recuerdo cuando era jovencillo, y tendría yo mis 14, mis 15 años, era malísimo jugando al fútbol. Siempre he sido malo jugando al fútbol. Y en los campeonatos nos poníamos todos para hacer los dos equipos, para pelear entre nosotros o competir. Y siempre había uno que ejercía de capitán, o quizá porque era de los mejores, e iba escogiendo, cojo a este, y coja a este, y coja al otro, etc. Yo siempre quedaba de los últimos, porque nadie me quería, ¿no? Imaginar que el Señor tiene para formar su equipo de trabajo para esta iglesia en concreto, o para cualquier otro lugar o otro ministerio, y quiere elegir a las personas. Y tenemos en medio a lo que podríamos considerar un Maradona, el más grande. Y el Señor pueda llegar y decir, no, yo no quiero a este Maradona, te quiero a ti. Y podamos pensar, yo soy el más pequeño y más insignificante. Pablo lo dice al principio de la carta. Lo más pequeño y lo más insignificante. Pero el Señor te ha elegido a ti para ese trabajo, con ese ministerio. No te está eligiendo a ti porque seas Maradona, porque seas el mejor o porque seas el más extraordinario. Te ha elegido a ti para darte esos dones, para darte ese trabajo y esta responsabilidad dentro de la iglesia. Y nos tendríamos que sentir gozosos, tremendamente gozosos y alegres de saber que en medio de todos, el Señor me ha elegido a mí, te ha elegido a ti para darte esos dones. Al final, el gran clamor y gozo que sentiremos, como nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, es: siervo inútil eres, pero al final entra al regazo de tu Padre. Somos siervos inútiles, pero somos siervos del Señor. No es lo más agradable lo que yo tenga que hacer o como yo tenga que hacerlo. Que quizá me habría gustado tener otra posición o otro lugar, otra manera de trabajar, otras habilidades que el Señor me habría dado. Pero el Señor ha querido darme esto. Gloria sea al Señor, que quiere servirse de mí de esta manera.
Y por tanto, mi amor al trabajo, a la posición y al don me tiene que empujar a cuidar ese don y a mejorarlo en principio, a profundizar más, a aprender todo lo que sea necesario para poder ejercer aquello que el Señor quiere que yo haga. No me importa si eres hombre, mujer, joven o mayor, casado o soltero, si tienes muchas habilidades a los ojos del mundo, no tienes ninguna otra habilidad. El Señor te ha salvado por pura gracia y te ha dado unos dones especiales y te ha puesto en este lugar para que los ejerzas de la mejor forma. Esfuérzate en hacerlo por amor a Dios, por amor a tu hermano y por amor a esa responsabilidad que Él te da. Siembra y abona ese trabajo, edifica y adorna en todo lo que sea necesario, ya sea en cualquier situación o circunstancia, las cosas más normales o más extraordinarias que te puedas encontrar. Pero ejerce tu don para la gloria del Señor y para el bien de su casa. Hazlo, pero arregla tus situaciones y tu contexto y ponte a bien con tu hermano en todo lo que sea necesario. Que no quede ninguna duda, que el amor lo empapa todo. Que así sea. Amén.